así. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura. Elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Entre tanto en su servicio quiero estar. Confiando en su palabra, haré su voluntad. Y anhelo serle fiel hasta llegar. Anhelo en su reino, estar en su fulgor y contemplar su esplendorosa faz. Aleluya, y entonces con los santos gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Amigo y amiga que nos ve, gracias por recibirnos en sus casas en esta tarde. A todos les deseamos la paz, el éxito y la salvación. Paz a vosotros y feliz sábado. Antes de abrir las Escrituras, vamos a orar a nuestro Dios para que sea con nosotros y nos dé un corazón entendido. Bendito y sublime Dios que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. En este momento, oh Padre, nos acercamos hasta tu trono de tu gracia, por la sangre redentora de Cristo Jesús, sabiendo que tú nos escuchas, para, Señor, reconocerte como nuestro único Dios verdadero. Igualmente, oh Padre, para darte gracias por haber permitido que Jesús muriese por nosotros en la cruz, y para pedirte en estos momentos y suplicarte, Padre, que tú prepares nuestro corazón y nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos, para ver y para escuchar, Señor, tu palabra. Permite, oh Padre, que aprendamos de ella para hacer las cosas como sea tu voluntad. Bendice a mis hermanos y sus hermanas en sus hogares en estos momentos. Te lo suplicamos y te lo imploramos humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro. Amén. Querido hermana y querido hermano, si usted tiene su Biblia por ahí, puede abrirla. Vamos a citar algunos de los pasajes y vamos a tratar de entender y aprender algo en la Escritura. Iniciaré leyendo en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, verso 1 al verso 5. Se le escribe a este joven Timoteo, pastor de una iglesia hace muchos años, y se le escribió ahí en el capítulo 4, en el verso 1, le decía: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, teniendo comezón de oír, se amontonarán, dice, maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le decían a Timoteo, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, hermanas, a través de los sentidos que poseemos, podemos hacer diferencia de todas las cosas que nos rodean. A través del gusto podemos distinguir lo que es dulce de lo que es amargo.
de lo que pica a lo que no pica. Si cerrásemos nuestros ojos y alguien nos diese a probar algo, ¿podríamos nosotros distinguir si ese pedazo que nos dieron era un pedazo de manzana o un pedazo de plátano o una ciruela? Con el sentido del gusto tenemos la capacidad de saborear. A través de la vista podemos nosotros distinguir a papá entre la multitud y podemos contemplar también la belleza de todo lo que nos rodea y eventualmente la belleza de aquella que será nuestra esposa o aquel que será nuestro esposo. Dicen que la belleza está en los ojos de aquel que observa. En inglés dice, beauty is in the eyes of the beholder. Entonces distinguimos nosotros formas, colores, distancias, tamaños con el sentido de la vista. Y por este sentido tenemos la capacidad de ver. A través del olfato podemos hacer diferencia entre lo que es bueno o lo que ya está echado a perder. Como por ejemplo la leche o la comida. Hacemos diferencias de olor entre olor de perfume con perfume y el sentido del olfato, hermanos, nos da esa capacidad de oler. A través del tacto nosotros podemos diferenciar entre la piel suave de un niño y la piel arrugada y áspera de un anciano o un hombre que no se ha cuidado su piel. A través del tacto también podemos apreciar la forma que tienen las cosas, su finura o su aspereza. A través del sentido del tacto nos da la capacidad de tocar. A través del sentido del oído podemos distinguir el llorido de nuestro bebé entre muchos bebés que lloran al mismo tiempo. Podemos distinguir la voz que es dulce y amorosa de nuestra esposa cuando nos habla en medio del ruido que hay en este mundo. Con el oído distinguimos un idioma de otro, un ritmo de otro, una sinfonía de otra sinfonía. A través del oído podemos distinguir la paz y la serenidad del que habla, así como la desesperación y el miedo de aquel que es culpable. Distinguimos mentiras de verdades, historias de fábulas, hechos verdaderos de solo cuentos de hadas. Con el sentido del oído nos da la capacidad de oír. Y Dios nos hizo especiales. Pero todos estos sentidos necesitan de un centro para que descifre y valore todas las cosas que están pasando a nuestros alrededores. Es decir, se necesita el cerebro, que es aquel que analiza, descifra, cataloga todo lo que nuestros sentidos están percibiendo a cada instante. El cerebro interpreta lo que el oído oye, descifra lo que el tacto toca, define lo que el ojo ve, clasifica lo que el gusto prueba y revela lo que el olfato huele. Dios en su infinita sabiduría nos formó y nos hizo de una forma admirable. Todo lo que vemos, percibimos, tocamos, olemos, oímos, se acumula y se queda en nuestro cerebro. Todo. Lo difícil es encontrar eso que nosotros experimentamos en el momento que nosotros queramos. Eso es memoria. ¿Con cuánta razón el rey de Israel, David, allá por el año 100 antes de Jesucristo, escribiese este hermoso Salmo 139 y en su versículo 14 en adelante dice la Escritura, te alabaré, le decía David a Dios, a Jehová Dios, porque formidables y maravillosas son tus obras. David decía, estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. No fue encubierto de mí tu cuerpo, bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión, dice, vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar, dice, ninguna de ellas. Así que cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos y cuán multiplicadas son tus cuentas. Si lo cuento, las cuento, dice, multiplicarás en más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. En esta tarde, hermanos, queremos recordar que cuando vamos a la iglesia, al templo de Dios, vamos a estudiar su palabra. Y al ir a ese templo y ver la palabra de Dios, nos consideramos como en un espejo, donde nos vemos, hermanos, tal y como somos. A veces faltos, y en ella, en la Escritura, buscamos el consejo del cual nosotros podamos aprender. La misma palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios es inspirada. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Que es inspirada quiere decir salida de la misma boca de Dios.
Y aquí cuando escribe el escritor a la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, verso 16, no existía Nuevo Testamento. Así es que está haciendo referencia al Antiguo Testamento, a lo que estaba escrito, lo que se conocía como la Escritura, y dice, o la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, dice es inspirada, salida de la boca de Dios. Dice que es buena, ahí dice para instruir, para redarguir, para corregir, para instituir, para hacer al hombre perfecto, para que haga toda buena obra. La iglesia verdadera, quiero proponerles en esta tarde, debe de ser una iglesia que sea proclamadora de la verdad, en su época y en su situación. La iglesia de Dios es la casa de Dios, en la cual se debe de adorar en espíritu y en verdad. Es aquella iglesia de la cual nos dice la Escritura, si no fueres tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Es pues, creo y les propongo, nuestra tarea como iglesia, nos guste o no nos guste, con críticas o sin críticas, el proclamar la verdad sacada de las Escrituras de parte de Dios. Debemos de ser una iglesia que proclame la verdad en un mundo de tinieblas. Una iglesia en acción es una iglesia que pasa su tiempo proclamando la verdad. ¿Pero qué es verdad?, dirá usted. Si vemos en un diccionario encontraremos que nos dice que es la expresión con la que se afirma la certeza y la realidad de alguna cosa. La verdad a la que estamos hablando es aquello que es firme, confiable, constante, estable, que no cambia y que es fiel. Sin embargo, parece que el mundo de hoy en día ha perdido el verdadero significado de lo que es la verdad. Ya no se conoce la verdad. Ya parece que nadie sabe qué es verdad y qué no es verdad. Los oídos de los hombres como que están ya desafinados y que no alcanzan a distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Decíamos que con el oído hacemos diferencia en lo que oímos, pero a veces si está desafinado ya no distinguimos en lo que es verdadero y lo que es falso. Para la mayoría de la humanidad, la verdad para ellos es relativa. El mundo hoy en día confunde lo bueno con lo que es malo, lo justo con lo que es injusto, lo fiel con lo que es infiel, lo sano con lo que no es sano, ya no se hace diferencia. Y esto no solamente en el día de hoy, sino también había en el tiempo pasado este mismo problema. Dios se enfureció en una ocasión con el pueblo de Israel cuando ellos también dejaron de entender y de seguir la verdad y empezaron a creer que esa verdad era relativa. Y Dios les dice a través de su profeta en Isaías, en el capítulo de Isaías, capítulo 5, en el verso 20, dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El verso 21 dice, ay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar la bebida, los que dan por justo al impío por cohecho y al justo quitan su justicia. Verso 25 dice, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo. La verdad que es verdad debe de ser una verdad que no puede ser relativa. Es decir, una verdad que no debe de cambiar ni por el tiempo, ni por las costumbres, ni por las circunstancias. La verdad de Dios es una verdad eterna, es una verdad fiel, es una verdad firme a través de todos los tiempos y de todas las circunstancias. Leíamos en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, el verso 1 al 5, cómo se le aconsejaba a este joven pastor Timoteo a que predique la palabra de Dios. Y dice que ahí se encuentra la verdad. Jesús mismo, hablando del Antiguo Testamento, la escritura que existía en esa época, cuando Jesús decía esas palabras, según Juan capítulo 17, verso 17, decía a sus discípulos y oraba a Dios, decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Se le decía a este joven que debería de predicar la palabra, que debía instar a tiempo y fuera de tiempo,
instar, es decir, urgir a aquellos que escuchaban que hicieran algo de lo que se estaba diciendo, a tiempo y fuera de tiempo, a tiempo adecuado cuando se necesite y también cuando no se necesite, y cuando sea inoportuno y cuando la gente no quiera oír, se le aconsejaba a aquel y hoy a nosotros que debemos de predicar, redarguyendo, reprendiendo, exhortando, siempre usando paciencia y siempre usando doctrina. Hoy en día escuchamos a miles de predicadores, maestros, teólogos, pastores, creyentes en general, unos con muy buenas intenciones predicando por televisión o por internet la palabra del Señor, pero alejados de la verdad de la Escritura. Mi propósito en esta tarde es que veamos lo que la Escritura nos dice que es verdad. En el libro de Proverbios capítulo 20, en el verso 6, dice: muchos hombres publican cada uno su liberalidad, mas hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es la obligación de la iglesia de Dios predicar la verdad, pues si no lo hace, el mundo solamente estará escuchando mentiras y creerá que eso es todo lo único que existe. Creo que Satanás ha hecho un excelente trabajo, lo ha hecho desde el principio del tiempo, hermanos, con sus mentiras. Ha empezado a difundir un mensaje contradictorio a la palabra de Dios, siempre contradiciendo y cambiando y torciendo lo que Dios decía. Por ejemplo, cuando Dios había dicho, según Génesis capítulo 2, en el verso 17, a Adán, acerca del fruto de aquel árbol que estaba en medio del huerto, le dijo Dios: no comas, porque si comes, dice, morirás si comes del fruto. Satanás, sin embargo, astutamente le dijo a la mujer: no morirás. Génesis 3:4. Satanás, hermanos, es el padre de mentira. Es el homicida desde el principio. Ya Jesús decía en Juan 8:44, el diablo homicida ha sido desde el principio y no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, dice de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que debemos de tener nosotros cuidado en lo que oímos y debemos hacer diferencia entre lo que es sano y lo que no es, lo que es buena doctrina y lo que no es buena doctrina, lo que es verdad y lo que no es verdad. Con cada uno de nuestros sentidos, tanto del olfato, de la vista, del oído, del tacto, del gusto, debemos nosotros de buscar y entender lo hermoso de la Escritura. Sí, el gusto. Dice por ejemplo un salmo, dice: probad y ved qué bueno y qué fiel es Dios para con nosotros. En la Escritura encontramos pues que Dios es un Dios de verdad y a Él le gusta la verdad, y eso es lo que nosotros debemos de predicar. En Deuteronomio capítulo 32, verso 4, escribía Moisés acerca de Dios llamándole la roca, le decía: Él es la roca, Jehová Dios, Él es la roca, cuya obra, decía, es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él. Él es justo y Él es recto, hermanos. Y es cierto. David lo repetía, hacía eco en el Salmo 51, en el verso 6, cuando decía: he aquí tú, Dios, amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender a mí sabiduría. Jesús es la verdad de Dios revelada en acción cuando estaba en la tierra. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad es Jesús, la verdad está en Jesús. Si empero habéis oído y habéis sido por Él enseñados cómo la verdad está en Jesús, le escribía Pablo a los Efesios en el capítulo 4, en el verso 21. Entonces encontramos que Dios es un Dios verdadero, es un Dios de verdad, es un Dios que ama la verdad, y lo que Él nos ha dado a través de su Escritura son aquellas cosas que, como decía Jesús, tu palabra es la verdad. Los mandamientos de Dios son verdad. El Salmo 119 en el verso 86 dice: todos tus mandamientos son verdad, decía David, y sin causa me persiguen. Y le imploraba: ayúdame. Hay muchas mentiras que el hombre dice, y aparentemente mentiras blancas, que a veces, hermanos, hasta los adultos las creen. Un padre, según las estadísticas, dice más de 3,000 mentiras blancas a sus hijos cuando estos son niños.
Una de ellas, por ejemplo, alguien toca la puerta y le dice, diles que no estoy, cuando sí está. No le vayas a decir a tu mamá o dile a tu mamá que sí lo compré, aunque no lo haya comprado. Le dirá más de 3,000 mentiras blancas, enseñando a su hijo a reproducir estas mentiras. Se le enseña desde temprana edad al hijo a que Santa Claus existe y que lo visitará tal día por la noche y que si se portó bien le dará regalos. De que el Easter Bunny, de que el conejito ese de Easter que pone huevos y que se relaciona precisamente con la muerte de Jesús. O se habla del Tooth Fairy o del hada que pone alguna moneda cuando uno deposita su diente bajo la almohada. Todas esas son mentiras. El hombre está acostumbrado a oír mentiras. Va uno al dentista y el dentista le dice, me dolerá más a mí que a ti, cuando en verdad, hermanos, eso no es así. O le dice el padre al hijo, mira, come espinacas, porque las espinacas te van a hacer muy fuerte, así como Popeye, las legumbres te hacen fuerte, lo cual no es cierto. Si me dices la verdad, le dice el padre al hijo, nada te pasará. El hijo le dice la verdad y si le pasa algo, y entonces el niño entiende que esa es una mentira. Si sigues haciendo caras, le dice la mamá al hijo, te vas a quedar así. Y es una mentira porque eso no es. O le dice el padre al hijo, SpongeBob no saldrá en televisión esta semana. O le dice cuando pregunta al niño de dónde vengo, los niños vienen de París y te trajo una cigüeña hasta nuestra casa. Son mentiras del mundo, hermanos, que aparentemente son blancas. Pero así como esas hay mentiras que destruyen, hermanos, la espiritualidad del hombre, que destruyen el conocimiento y el amor de Dios para con Dios, el amor del hombre para con Dios. Quiero que consideremos algunas mentiras del mundo y algunas verdades de Dios. He aquí lo que el mundo enseña como verdad que es mentira. Ellos dicen, no hay Dios. Dios no existe. El Salmo 14:1 dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y eso está pasando, eso lo vemos. Por cualquier lado, en cualquier situación, el hombre nos dice que no hay Dios. Se corrompe, dice, hacen obras abominables, no hay quien haga ya más bien. Esa es la mentira número 1 del mundo. Pero la verdad número 1 de Dios que contradice eso, nos lo da la Escritura cuando nos enseña que hay un creador de todas las cosas. En el principio crió Dios los cielos y la tierra, dice el Génesis capítulo 1, verso 1. En Éxodo capítulo 20, verso 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. En el Salmo capítulo 19, en el verso del 1 al 3, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. El un día emite sabiduría al otro día y la una noche a la otra noche declara también sabiduría. No hay dicho, no hay palabras, ni es oída su voz. Lo que Dios nos enseña a través de su Escritura, que es verdad, porque su palabra es verdad, es que hay un Creador que hizo todas las cosas. Y ese Creador es Jehová, nuestro Dios. Isaías capítulo 40, en el verso 48, pregunta ahí Dios a través del escritor Isaías y dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra? ¿No se trabaja? Ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance, hermanos. Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que crió los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, la crió, no en vano, sino para que fuese habitada, la crió. Yo Jehová y ninguno más que yo. ¿Por qué entonces la gente dice que Dios no existe? ¿Por qué entonces la gente no cree, si solamente le basta ver a su alrededor para ver que todo lo que fue criado tiene un creador, que nada fue por casualidad? Cosas visibles o cosas invisibles, cosas pequeñas o cosas grandes manifiestan la grandeza de Dios y dice que la expansión de los cielos nos da a entender que hay un creador. Quizá la respuesta a por qué el hombre no entiende la da Pablo cuando le escribe a los romanos en su capítulo 1 en el verso 20. Y les escribe y les dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterna potencia y su divinidad se echan de ver desde la creación del mundo,
siendo entendidas por las cosas que son hechas de modo que son inexcusables. Porque habiendo el hombre conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, el hombre, hermanos, se hizo fatuo. Así que la mentira número 1 de que Dios no existe, Dios, hermanos, la contradice con una verdad número 1 y que dice, yo soy el creador de todas las cosas. Mentira número 2. El mundo dice, el hombre desciende del mono. No sé usted, pero yo no desciendo del mono. Dicen, fuimos criados por la casualidad, criados de la nada. Creemos, dice el hombre en la teoría de la evolución, que procedemos o que venimos del mono. ¡Qué mentira! Dios, hermanos, en su escritura nos da la verdad número 2, que no solamente es el creador del mundo, sino que Él fue el que creó al hombre mismo. Dice el Salmos capítulo 100 en el verso 3, reconoced que Jehová, Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ovejas somos de su prado. Es que Dios fue el que nos crió, no nosotros a nosotros mismos como la evolución nos dice, sino que hay un creador de todas las cosas. Al principio de la escritura en Génesis capítulo 1, 26 y 27 dice la escritura, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoree sobre las peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda, dice, en toda la tierra que anda y todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra. Y dice el verso 27, fíjense quién crió, dijo hagamos, pero dice el verso 27, y crió Dios. Dios crió al hombre a su imagen, dice, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Así es que entendemos la verdad de Dios número 2, es que el hombre no es por la casualidad, no es que el hombre haya venido del mono, que viene de otra sustancia, que viene de una sustancia en la mar, que eventualmente llega a ser mono y después al hombre. Eso no es verdad. Dios en su palabra nos dice que hay un creador, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que hay un Dios que hizo el hombre y la mujer al principio del tiempo. Si usted cree en Jesús, mire lo que Jesús dice en el libro de Marcos, en el capítulo 10, en el verso 6. Cuando ahí está escrito que dijo Jesús, porque al principio, dijo Jesús, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Así es que entendamos y comprendamos que la mentira de que el hombre viene por casualidad y de la nada es mentira, y que la verdad de Dios es que fuimos hechos con una razón y con un propósito, y este creador es Jehová Dios. Mentira número 3. Se dice que hay más de un Dios. Algunos lo llaman Trinidad, otros lo llaman binarismo, que son dos dioses en uno, que son dos, pero que son uno, ¿verdad? Otros hablan de un politeístas, que no son ni dos ni tres, sino son más, 4, 5, y había en ocasiones y hay lugares en que todavía se cree que hay muchos dioses, y todos dicen son uno. Eso es lo que dice el mundo y es una mentira. Lo que la palabra de Dios declara como verdad número 3, de que solo hay un Dios, solo hay un Dios verdadero. Vea conmigo Isaías capítulo 44 en el verso 6 y verso 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo el postero. Y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. ¿Qué quiere decir eso? Fuera de mí no hay Dios. Pues que no hay Dios. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde el antiguo y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. Decía Dios a través de su profeta Isaías en el capítulo 44, en el verso 8.
Entonces entendemos, hermanos, que existe un creador de todas las cosas y ese es nuestro Dios. La verdad de Dios es que en la palabra es que existe solamente un Dios. Isaías capítulo 43 en el verso 10 dice, vosotros sois mis testigos, le dice Dios a Israel, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendéis que yo mismo soy y que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Con cuánta razón cuando Jesucristo estaba en la tierra y oraba a Dios al final de su existencia, al final de su vida sobre la tierra, dice que registra las palabras de Jesús cuando estaba orando en el libro de Juan, en el capítulo 17, en el verso 1 al 3, dice, y estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo, dijo, Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad entre toda la carne para que dé vida eterna a todos los que les diste. Esta empero es la vida eterna, dice, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Que te conozcan al solo Dios verdadero. Entendemos pues en la Escritura, hermanos, que hay un Dios. Deuteronomio capítulo 4, verso 39 y verso 35. Dice así, aprende pues hoy y reduce a tu corazón que Jehová, Él es Dios, arriba en el cielo y abajo sobre la tierra. No hay otro. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, Él es Dios. No hay más y no hay más fuera de Él. Es que la mentira número 3 es que hay muchos dioses. La verdad de Dios en la Escritura es que solamente hay un Dios y un Mesías. Mentira número 4 que dice el mundo. No importa a qué iglesia vayas, ¿han oído eso? No importa a qué iglesia vayas, todas las iglesias te van a llevar a Dios. Y hasta parece lógico y hasta te dan explicación de lo que están diciendo. Pero si encontramos, hermanos, esta es la mentira número 4, la verdad número 4 de Dios en la Escritura es que esto no es verdad. Dios solamente tiene un cuerpo, el cual este cuerpo, esta iglesia le adora en espíritu y en verdad. Si no hay espíritu y si no hay verdad en ese grupo, en esa iglesia, no es la iglesia de Dios. Aunque sea un templo muy grande, y aunque sea un templo muy bonito, y aunque sea un templo muy próspero, lleno de gente, y aunque tenga miles y miles de miembros, no es la iglesia de Dios si no tiene espíritu y no tiene verdad. Si no te fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Decía Jesús en Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud o la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán, dice, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, dice, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así es que si el mundo, hermanos, dice que todas las iglesias te llevan a Dios, busquemos aquella iglesia que en verdad, en su iglesia, en su congregación, hay espíritu y hay verdad. Mentira número 5 del mundo. No hay ley. Los 10 mandamientos, la ley de Dios quedó enclavada en la cruz. Fue quitada hace ya algunos días de las escuelas y los lugares públicos. Después de que estuvo ahí por más de 200 años, ha sido quitada por el hombre. El hombre de hoy la ha quitado aún de sus propios corazones. Las iglesias lo han quitado también de sus iglesias. Y muchas iglesias tienen mandamientos, pero no completos. Son 9 y han quitado uno. Dice, no hay ley y no hay pecado. Si es la mentira del mundo, no hay ley. Dios nos dice la verdad número 5 dentro de su palabra, que la ley de Dios es eterna. En 1 de Juan capítulo 1, en el verso 8, encontramos, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, ¿sí? Y no hay verdad en nosotros. Pero es que si no hay ley, no hay pecado, porque dice 1 Juan 3:4, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Pero si la ley no hay,
no hay pecado. Y si no hay pecado, dice, y decimos que no tenemos pecado, dice que somos nosotros, hermanos, mentirosos. Primera de Juan capítulo 2, verso 3 y 4 dice, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Romanos capítulo 2, verso 12, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Aquellos que no tienen ley, no crean que van a vivir porque dicen que no tienen ley. Dice, sin ley perecerán. Algunos hablan del nuevo pacto, que el nuevo pacto vino a quitar el antiguo pacto y quitó la ley y todas esas cosas. Ciertamente el nuevo pacto vino a ser y quitó a todas aquellas que eran sombras de Jesús como el Cordero de Dios. Pero cosas que son eternas no han cambiado. De hecho, hermanos, si buscamos el significado de lo que decía el profeta Ezequiel y que está registrado también en el libro de Hebreos, ¿cuál sería ese pacto? Dice Hebreos capítulo 10 en el verso 16, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en sus corazones y en sus almas las escribiré. No que las iba a quitar, al contrario, ya no iban a estar puestas en las paredes o en la piedra o en algún lugar en nuestras casas, sino ahora estarían impresas en nuestros corazones y escritas en nuestras almas. Esa es la eternidad de la ley de Dios. El Salmo capítulo 40 en el verso 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Así es que la mentira número 5, de que no hay ley, de que la ley de Dios ya no es. La verdad de Dios, hermanos, número 5 nos dice que la ley de Dios existe. Y no solamente en la pared, sino que debe existir en nuestros corazones y en nuestras almas. Y debemos de cumplirlas. Mentira número 6 que el mundo aboga. Dice, no importa el día que guardes, solo guarda un día. Para nosotros cualquier día que escojamos es sábado. El sábado semanal en realidad no importa. Cualquier día puede ser el sábado de Jehová, dice la gente. Y nos acusan a los sabatistas de que somos muy legalistas. Pero la verdad número 6 de parte de Dios, sacada de la Escritura, nos dice que un solo día es el sábado de Jehová. En Génesis capítulo 2, al 1 al 3, encontramos que cuando Dios acabó de hacer los cielos, la tierra y todo su ornamento, dice que acabó Dios en el día séptimo su obra que él había hecho. Y dice la Escritura que hizo 3 cosas, reposó en el día séptimo de su obra que había hecho, bendijo ese día y lo santificó, quiere decir lo apartó, lo hizo distinto, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y había hecho. Ahí, hermanos, encontramos que Dios específicamente bendijo un día, y bendijo y santificó un día, y reposó en un día, y lo separó ese día. Y ese día, dice la Escritura, que fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Era importante, hermanos, el sábado específico del día que Dios quería. Yo creo que sí. Fíjense, cuando Israel andaba en el desierto, caminando por el desierto por 40 años, ¿saben ustedes que no tenían qué comer y Dios empezó a darles maná de los cielos, la comida, el alimento? Todos los días caía de los cielos el maná que los alimentaba a todo el pueblo de Israel, como 2 millones de gentes. Y Dios, hermanos, le dijo a Moisés, mira, caerá maná todos los días y el pueblo saldrá y recogerá para ellos una cantidad apropiada para cada familia. No recogerá más ni recogerá de menos. Si recoge de más, se le va a echar a perder el siguiente día. Dice, pero en el día sexto recogerá doble porción, porque llegará el día del sábado y no caerá maná en ese día. Y dice la Escritura que lo hicieron y vieron que cuando recogieron el sexto, 2 porciones del alimento no se echó a perder en el séptimo día porque era el sábado del Señor. Por 40 años, hermanos, Dios señaló precisamente, exactamente qué día era el sábado de Jehová. Ellos no decían, bueno, yo ahora no traigo ganas de ir este sábado para mí. No, Dios, hermanos, eligió y escogió y separó solamente un día. Dice el libro de Éxodo en el capítulo 16,
en el verso 26, en los 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es sábado en el cual no se hallará el maná. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no lo hallaron, indicando que ese era el séptimo día, el día de Jehová. Dios es un Dios bueno y comparte su día con la humanidad, con nosotros. En Isaías 58, en versos 13 y 14 dice, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad, y a mi día santo y al sábado llamares, dice, delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás, dice en Jehová, y te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a conocer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, dice la Escritura, glorioso de Jehová. No es nuestro, es de Jehová. ¿Sabe usted que Dios castigó al pueblo de Israel por no guardar el sábado de la tierra? Dios había instituido que la tierra se debería de sembrar por 6 años y el séptimo debería de la tierra descansar. Como el pueblo no lo hizo por muchos años, llegado el momento dice que Dios les reclama y le dice, me tienes que pagar todos los sábados que me debes, que no has dejado descansar la tierra. Y dice la Escritura, hermanos, que fueron capturados tanto Israel, las 10 tribus del norte, como Judá, las 2 tribus del sur, por los asirios y los babilonios. Y después, hermanos, de 70 años regresaron a su tierra. Esos 70 años fueron para pagar, hermanos, los sábados que no habían dejado reposar la tierra. Y si Dios puso tanta atención en el sábado de la tierra, ¿cuánta más atención en el sábado en el cual el hombre debe de descansar? Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado, dice, de reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Cuál es la razón? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Así es que la mentira, hermanos, de que cualquier día es sábado, viene a quitarse, hermanos, con la verdad de Dios que hay en la Escritura, que hay un día, hermanos, que Dios le llama el sábado. Un día que Jesús, hermanos, nos dice la Escritura que acostumbraba ir al templo ese día. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró, dice, conforme a su costumbre, en el día del sábado a la sinagoga, y ahí estando, dice, se levantó a leer. Lucas 4:15. El sábado es la señal, el pacto eterno, que guardarán los hijos de Israel, celebrándolo a través de sus edades, hermanos, por siempre, porque este es un pacto que Dios hizo con el pueblo. Aún en el milenio, en el tiempo, hermanos, en que Jesucristo estará sobre la tierra con su reino, nos dice Isaías 66 en el verso 22 y el 23, hermanos, que habrá también, hermanos, en la guarda del sábado. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre, y será que de mes en mes y de sábado a sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo eso Jehová. Por último, la mentira número 7 que el mundo, hermanos, habla y aboga por ella, dice que la ley de la alimentación ya no es vigente. Ya podemos comer de todo, cerdos y camellos y víboras y conejos, lo que se nos antoje, ya nada es inmundo. Que Dios, hermanos, clavó esa ley en la cruz cuando Cristo Jesús fue clavado en la cruz. Pero la verdad de Dios en la Escritura, la verdad número 7, es que la ley de la alimentación se dio, hermanos, desde el principio como algo, hermanos, para que el hombre fuera santo como Dios es santo. Cuando Dios la da, dice el libro de Levíticos en el capítulo 11, en el verso 44, que Dios le dijo que le había dado con el propósito para que santifiquéis y seáis santo, porque yo soy santo, para que hagas diferencia entre lo que es inmundo y lo que es limpio, hermanos. Cuando Pedro el apóstol, hermanos, ve aquel lienzo que baja de los cielos y que traía infinidad, hermanos, de carnes inmundas, ahí nos da a entender que Pedro, hermanos, hasta ese momento dice que ninguna cosa común o inmunda él había comido jamás.
Y se usa estos pasajes para demostrar de que ya se quitaron las clases inmundas. Pero si leemos detenidamente, Hechos 10:28 nos dice, hermanos, y dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse y allegarse al extranjero, mas me ha mostrado Dios a través de ese lienzo que a ningún hombre llame común o inmundo. No que Dios había quitado la inmundicia del animal, sino que Dios, hermanos, quería que ahora todos hombres fuéramos unos delante de Él. En el reino milenial, hermanos, encontramos también de que Dios, hermanos, abominará todas estas cosas inmundas. Dice Isaías 66, verso 17, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, y los que comen carne de puerco y abominación y ratón, dice, estos serán verdaderamente talados. Esta es la verdad número 7. La mentira 7 es que la ley de la alimentación no existe. La verdad número 7 sacada de la Escritura de parte de Dios, hermanos, es que la ley de la alimentación de lo limpio y de lo inmundo está vigente hasta el día de hoy. Es difícil hoy en día, hermanos, hablar de la verdad a un mundo que está acostumbrado a oír solamente mentiras. A un mundo que no quiere oír lo que Dios quiere que sepamos, hermanos. Y a veces nos da miedo porque son más los que creen en la mentira y en sus teorías que los que creen en la verdad. Pero la iglesia de Dios debe de ceñir sus lomos y debe anunciar y proclamar a conocer la verdad de Dios revelada en su Escritura. Recordemos que Jesús vino a dar testimonio de la verdad. De hecho, Él es la verdad y es la verdad revelada de Dios sobre la tierra. Ya decíamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero Juan capítulo 18 en el verso 37 nos dice el propósito de que Jesús estaba en la tierra. Cuando estaba antes de morir delante de Pilato, Pilato le pregunta en Juan 18:37, díjole entonces Pilato, ¿luego tú eres rey? Y respondió Jesús, dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y este es el propósito, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Anunciemos, hermanos, las verdades del Evangelio. Aunque nos dé temor y aunque nos dé miedo, aunque nos critiquen o nos dejen de criticar, que instes la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ahora les guste o no les guste, ahora oigan o dejen de oír. Recordemos estas 7 mentiras y veamos las 7 verdades de Dios reveladas en la Escritura. Isaías capítulo 40, verso 9, cerramos diciendo, súbete sobre un monte alto, anunciador de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántate y no temas, y decid, veis aquí a vuestro Dios, a sus verdades. Dios bendiga su palabra. Padre, te damos gracias en este momento por habernos permitido abrir, Señor, la Escritura y citarla para encontrar, Señor, lo importante que es proclamar tu verdad. Quieras, Padre, sernos una iglesia fuerte, una iglesia dedicada, una iglesia que hablemos conforme a tu palabra, que no creamos, Señor, en las mentiras del mundo, que sepamos, Señor, a través de nuestros sentidos hacer diferencia de una cosa en otra, a través de nuestro espíritu, Señor, saber si es un espíritu bueno o un espíritu malo. Padre, ponemos pues en nuestros corazones este consejo, permite que lo entendamos y que lo usemos en nuestras vidas. Bendícenos en nuestros hogares, te lo pedimos y te lo suplicamos humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga y paz a vos. Con alegría, venid ante con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya.
nosotros a nosotros mismos. Su pueblo somos y ovejas de su prado. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Con gratitud entrad por sus puertas y por sus atrios con alabanza. Alabarle y adorarle, bendecir, bendecir su nombre.